Hola, mi nombre es Fabiola Liliana Muñoz Arcos. Estoy matriculada en el programa de licenciatura en matemáticas y hoy nos acompaña el profesor Jesús Muñoz, quien muy gentilmente aceptó la invitación a esta entrevista. Él es licenciado en física, se ha desempeñado como docente de matemáticas y física, egresado de la Universidad de Nariño, y que tiene una larga experiencia de 28 años al servicio de la docencia. Muchas gracias, profesor Jesús, por aceptar esta invitación. Con todo gusto. Y por colaborarnos en el desarrollo de este trabajo. Estamos realizando un trabajo en el área de historia de las matemáticas, el cual consiste en indagar acerca de las diferentes civilizaciones y de personajes históricos que han hecho aportes relevantes al desarrollo de las matemáticas. Profesor Jesús, cuéntenos desde su experiencia, ¿cuáles han sido los aportes más significativos que ha hecho la cultura, la civilización egipcia al desarrollo de las matemáticas? Los egipcios, construyeron un sistema numérico en base 10, pero lo utilizaron para el conteo. Cuando utilizaban para la cosecha del ganado, sus cabras, para eso utilizaron eso. Y obviamente tienen un aporte grande que es lo que es la geometría. Pues por consecuencias del invierno, el río Nilo se crecía y obviamente después de que sus aguas volvían a su cauce, quedaba el fango con una tierra rica en proteínas, con todo, como para sembrar una mata. Entonces ellos utilizaban, después de que el Nilo bajaba sus aguas, sembraban. Y obviamente, para repartir más o menos equitativamente, utilizaron figuras geométricas. Entonces, a ellos se los considera como los padres de la geometría. Eso, mi profe. ¿Usted qué nos puede comentar acerca de la cultura de la civilización griega? ¿Qué nos puede contar acerca de las contribuciones que ellos hicieron a las matemáticas? Los griegos, aparte de ser filósofos, fueron matemáticos. Platón decía que la matemática y la filosofía tenían que estar de la mano. Quien quiere ser filósofo tiene que tener nociones de matemáticas, ¿sí? Esa era la filosofía. Arquímedes se destacó en geometría, en física. En física, por ejemplo, tiene una anécdota muy bonita, que él se estaba bañando desnudo, ¿sí?, en las bañeras, y obviamente a la raíz del baño, como era en la bañera descansando, sacó lo que se llamamos principio de Arquímedes. Cuando un cuerpo es sometido, lo soltamos en un líquido, un cuerpo, y el líquido se sube de acuerdo a la masa que tenga el cuerpo. Y lo chistoso, de la anécdota es que él estaba desnudo y se olvidó de que estaba desnudo y salió gritando a la calle: Eureka, Eureka, que traducida a nuestro español significa lo encontré. Cuando a alguien se le pierde algo o está resolviendo un ejercicio, pronuncia Eureka. Ay, profe, qué interesante. No sabíamos de dónde venía. Entonces, el tan mencionado Eureka, Eureka. Por ejemplo, Tales de Mileto, sobre la semejanza de triángulos. Pitágoras con su famoso teorema. Eratóstenes, por ejemplo, midió la superficie de la Tierra. O sea, los griegos ya sabían que la Tierra era redonda. ¿Qué hizo él? En base solamente a las sombras entre Siena y Alejandría, ¿sí? Porque si la Tierra hubiera sido plana, si colocamos aquí, por ejemplo, este palo, entonces me va a producir una sombra, ¿sí? Y si es plana, no hay problema. Este palo aquí o aquí va a colocar la misma sombra. Pero como la Tierra es redonda, entonces al hacer este arco, la sombra que produce aquí y la sombra que produce acá es diferente.
Y obviamente se necesitaba medir la distancia entre Siena y Alejandría. Y obviamente Eratóstenes pagó a alguien que se vaya a medir caminando, porque en el tiempo no había otro sistema de medida. Y así pudo calcular la circunferencia de nuestra Tierra. O sea, fueron personas muy recursivas, aunque no tenían la tecnología o los medios Sí, claro. que tenemos ahora, recurrieron a lo que les proporcionaba el medio. Eso. Y hay, por ejemplo, digamos, situaciones que ellos les trabajan mucho, cuestiones de la geometría, de las figuras geométricas, del cubo, de la circunferencia, querer hacer una circunferencia con la misma área de un cuadrado, en base a una regla y un compás y un lápiz, ¿no? Que ahora en nuestra actualidad se ha demostrado que con esos instrumentos no se puede hacer eso. Entonces, esos son los aportes de los griegos. Y los aportes de los griegos, digamos, un obstáculo que tuvieron siempre fue la religión. Porque la religión decía, esto es así, y si usted lo contradecía, si no se retractaba, lo mataban. Por ejemplo, a Hipatia, a una matemática en ese tiempo, la cogieron, la apresaron, le arrancaron la piel, ¿sí? Le sacaron la piel y le fueron sacando, la fueron quemando hasta que ella, su último suspiro, y por ahí quedaron las cenizas. Simplemente por llevarle contraria a la religión. Nicolás Copérnico, lo mismo. A Sócrates, todos esos filósofos que iban en contra de la religión. Entonces la religión, como era la máxima autoridad, perseguía a todos los famosos griegos, ¿no? Entonces ellos tuvieron esa pequeña dificultad. Muchas gracias, profe. Otra de las culturas que hemos estado estudiando y que hemos estado analizando es la civilización romana. ¿Qué aportes esta civilización hizo a las matemáticas? Pues bueno, nosotros conocemos de los romanos, los números romanos, ¿no? Que utilizan 7 letras para escribir todos los números. Y digamos, el aporte de los romanos serían las figuras geométricas aplicadas a sus construcciones, ¿sí? Entonces, grandes, el Partenón, el Coliseo romano, todo eso es en base a columnas y arcos que utilizaban, digamos, aplicación de la geometría. Y obviamente, si en una de las partes, digamos, donde más se persiguieron a los grandes matemáticos fue en Roma, porque allá lo que era la religión era quien mandaba, y si usted se atrevía a contradecir algo, inmediatamente le hacían beber la cicuta, que era el veneno que llegaba a ser tomado, y a los poquitos momentos fallecía la persona. Uy, profe, qué grandes historias. Dentro de los grandes personajes que han contribuido al desarrollo de las matemáticas encontramos a Pitágoras. ¿Usted qué nos puede comentar acerca de él? Pitágoras se considera como el primer matemático puro en la historia, ¿no? Normalmente, cuando vas a calcular la diagonal en un triángulo, utilizas el teorema de Pitágoras. Es el nombre, digamos, quien lo ideó y lo demostró utilizando solamente figuras geométricas. Haces el triángulo y en cada lado haces un cuadrado y se puede demostrar fácilmente, ¿no? Obviamente, digamos, con letras, con la hipotenusa, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, ¿sí? Se puede demostrar también con las letras, con A, B y C, que nosotros normalmente utilizamos. Digamos, eso es los aportes. Porque Pitágoras se dedicó también mucho a lo que es la filosofía, ¿no? Y obviamente a la música. Sí, dicen que en la cultura egipcia la música era una ciencia. Porque Pitágoras viajó a Egipto y tuvo, digamos, esa relación, ¿no? De colocarle las notas a los números, ¿no? Digamos, la música con notas y numéricamente. Entonces, por eso también se le atribuye un poco que trabajó un poco en la música, ¿no? Por eso, porque él viajó a Egipto.
Qué bien. Otro de los personajes que mencionamos en este estudio es a Leonard Euler. Euler. Este personaje, ¿qué aportes hizo a las matemáticas? Digamos que ese es el matemático moderno, ¿no? Del siglo XVIII aproximadamente. Fue, digamos, de los más duros que ha existido dentro de la matemática a partir, digamos, de ese siglo. Y obviamente en toda la matemática se considera a Euler como el de los mejores matemáticos que existió. Aparece el número E, que normalmente lo conocemos tanto en fórmulas de matemáticas y las fórmulas de física, ¿no? Digamos, quien está estudiando circuitos tiene que saber la fórmula de Euler. E a la I x igual a coseno de x más etcétera, ¿no? No recuerdo muy bien la fórmula, pero tiene necesariamente que saber eso. O sea, quien vaya a estudiar matemáticas, el primero que debe leer es a Euler. Las obras que él tiene, perfectamente unos 60, 80 volúmenes, ¿no? Ahí tiene bastante escrito. O sea, él en la función matemáticas hizo demasiados aportes. La escritura matemática moderna es en base a lo que él escribió, ¿no? Se dedicó, digamos, demasiado de lleno a las matemáticas. Obviamente hay unos aportes en física y en la óptica. Y aunque también se comenta que él perdió la visión. A medida que fue transcurriendo el tiempo, él fue perdiendo la visión y obviamente su trabajo disminuyó por eso, ¿no? Pero no, él realmente, como dicen los viejitos, me quito el sombrero. Por último, profe Jesús, ¿qué nos puede comentar acerca de Euclides? Euclides, uno de los duros de la geometría, ¿no? Ese es el padre realmente de la geometría, quien escribió los elementos de geometría. Elementos se llama el libro. Y es todo en base a la geometría. Inclusive tiene, aparte, cuando uno estudia matemáticas, ve una parte donde es la geometría euclidiana, ¿sí? En base a Euclides. Los amigos, los alumnos, digámoslo así, siguieron escribiendo y los escritos los colocaban con el nombre de Euclides, porque fue quien realmente tradujo todo eso, de lo que fueron figuras geométricas, todo fue Euclides. O sea, él es el padre, es el pionero, el que escribió. También, mis respetos. Profe Jesús, muy interesante todo lo que nos comenta, nos aporta mucho al trabajo que estamos realizando, cosas que de pronto uno no encuentra en los libros, sino a la experiencia de personas como ustedes que durante años se han dedicado al trabajo con estudiantes, a explicarles y hacerles ver cómo se dieron las matemáticas y cómo ha sido este proceso para tener lo que tenemos hoy y poder trabajar en lo que ustedes diariamente hacen. Profe Jesús, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con usted, que nos cuente acerca de sus experiencias. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Espero que esta pequeña entrevista haya llenado sus mentes y que nos haya abierto a otras opiniones y a otras maneras de ver las matemáticas. Muchísimas gracias, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta pronto, que estén muy bien.